Vamos a dar inicio a esta charla de esta noche, trayendo al recuerdo a una de las personas más distinguidas de la medicina arequipeña y del Perú. Me refiero al doctor Edmundo Escomel Hervé, que como vamos a ver en la agenda que tenemos que tratar hoy día, era un polímata, dominaba muchos campos de la ciencia. Vamos a hablar de su familia, educación, sus viajes como médico, como profesor, su actividad como bacteriólogo, como naturalista, las publicaciones como arqueólogo, el museo Escomel que creó, como político, títulos, premios y distinciones que recibió y por último las conclusiones. El doctor Edmundo Escomel Hervé nace en Arequipa el 31 de julio de 1876. Su padre, llamado Pedro, realmente se llamaba Pierre Escomel Latour. Nació en Lyon, en Francia, en 1841 y fallece en Arequipa en 1895 a la edad de 57 años. Su madre fue Carolina Hervé de la Grana, nacida en Tacna en 1849 y fallecida en Arequipa el 14 de noviembre de 1912. El matrimonio de esta pareja de Pedro y Carolina, Pedro tenía 36 y Carolina 28, fue el 18 de marzo de 1895, como está registrada la partida en el sagrario de la Catedral de Arequipa. Tuvieron tres hijos, Luis Escomel, María de la Piedra y Rosa Escomel. Perdón, tres hijos. Ruiz Escomel casada con Rosa María de la Piedra y Rosa Escomel, que era la otra hija. En la imagen ven a Edmundo y su hermano mayor es Luis. Esta es la partida de bautizo. Como buen arequipeño lo bautizaron el 14 de diciembre, ¿no? Siendo su padrino un tal señor Flores. Desarrolló toda su infancia y juventud en Arequipa. Se casó en 1910 con la señora María Rosa Inés Calle Góngora. Tuvo tres hijos, Guillermo, Rosa y Carolina, que son los tres que están parados detrás de él. Y falleció esta señora, no sabemos la causa, y se casó en segundos nupcias con la señora Celia Bustamante Romaña en 1919. Con Celia tuvo dos hijas, Beatriz y Celia, que son las dos menores que están al costado de Edmundo Escomel. Este es el árbol, el árbol genealógico de la familia Escomel, con las firmas de Edmundo y Celia. Esto lo hemos sacado de internet, pero esto tiene una razón de ser. Yo al encontrar este árbol genealógico pude ubicar a dos personas que han colaborado mucho para el desarrollo de esta conversación. Por un lado, a Mercedes Fernández Rodríguez, esposa de Jaime Enríquez Escomel, el chino Ricketts, que es casi de mi edad, y su prima, la señora María Cecilia Benavides, querida Begusa, que ha colaborado también con mucha información que hemos obtenido de sus archivos personales. Escomel en la educación. Escomel no sabemos bien en qué colegio primario estudió. El hecho es que en 1893 ingresa a la Facultad de Medicina de San Agustín y luego de terminar premédicas viaja a la Universidad de Lima, a la Universidad de San Fernando en 1895, la única facultad que podía enseñar medicina en el Perú en ese entonces. En el año de 1902 se graduó como médico con la tesis Anatomía Patológica del Verrucoma de Carrión, una tesis de mucha importancia que le valió varios reconocimientos en el mundo. Fue discípulo de Jacobo Hunter y más tarde se doctoró en medicina y también hizo un segundo doctorado en ciencias físicas y naturales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Escomel era un gran viajero y pongo la foto de Moliendo de la época para ver lo difícil que era viajar. Tenían que ir
por carretera, todavía como podían, había tren, se llegaba moliendo, de moliendo se tenían que embarcar en este muelle primitivo, que es donde actualmente está el muelle de ahora, de moliendo, y subir a los barcos que estaban en alta mar. Por el poco calado de este valle, tenían que salir en estos botecitos y muchos accidentes ocurrían en el camino. A pesar de todo, entre 1903 y 1904 viajó a Europa y Estados Unidos, siguió estudios de perfeccionamiento en la Academia de Medicina de París y representa al Perú en el Congreso de Medicina Interna de Madrid. Entre 1906 y 1908 vuelve a París a estudiar hidrología médica. En ese entonces la hidrología era una rama importante de la medicina en la cual mediante baños en aguas termales, en aguas sulfurosas, en aguas medicinales, se podían curar diversas enfermedades. Ahí en este lapso se codea con grandes profesores como el profesor Rafael Blanchard, el profesor Laverán, Puig y el profesor Pozzi. Les recuerdo que Alphonse Laveran llegó a tener premio Nobel de Medicina y que fue uno de sus profesores. Continuando con su vida Escomel de viajero, vuelve a Francia en 1909, es miembro de la Société de Pathologie Exotique y en su boletín de esta sociedad publica varios de sus artículos. En 1922 viaja a Venezuela como miembro correspondiente extranjero de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Este honor le confieren los médicos venezolanos, ya porque deslumbraba como un hombre de mucha sapiencia. En Londres entra a la Royal Society of Tropical Medicine e Higiene. En 1916 viaja a Buenos Aires, Uruguay, Bogotá, Colombia, en el 18 Río de Janeiro, e incluso también llega a ir a Cuba a visitar el Instituto Finley. Quizás la rama más importante, evidentemente, es Escomel, es ser médico. Después de graduado en San Marcos, viajó en 1913 a ser médico del Asilo de San Juan de Dios. Después fue médico fundador del Asilo Víctor Lira, médico de varios conventos y órdenes religiosas, tales como los Sagrados Corazones, convento de Santa Teresa, Santa Catalina, etc. En Lima contribuyó al desarrollo de las actividades de la Clínica Mesón de Santé. Y como se iniciaba las actividades en el Hospital Goyeneche en 1913, también contribuyó ahí con su experiencia en la atención de pacientes, César, aunando esfuerzos, ¿sí? Aunando sus esfuerzos con médicos como el doctor Jacobo Hunter, quien fue su maestro y mentor, también con los doctores Ladislao Corrales Chávez, Velando, Carlos Ríquez de Escomel, Samuel Lozada Benavente, Lino Urquieta, entre otros. Como educador fue profesor de anatomía y fisiología en la UNSA. En 1928 asume el cargo de rector de la Facultad de la Universidad de San Agustín. Después viaja a Lima y en 1934 es profesor de bacteriología y parasitología del Instituto de Farmacia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y llega a ser en 1936 rector de la Universidad Nacional de San Marcos. Es un arequipeño que ha sido rector de las dos universidades más importantes del país. Esta es una de las lecciones del curso inaugural de bacteriología que realmente impresionó por su sapiencia y fue publicada en la Sociedad Médica de la Unión Ferlandini en julio de 1920. Eh, Escomel también fue bacteriólogo. En 1911 escribió sobre leishmaniasis y bartolenosis, describiendo la cruz palatina de Escomel, un signo semiológico que todos los médicos lo hemos llegado a conocer. En 1917 escribe sobre tripanomiasis. Primero escribe la presencia de chirimachias, portador de la enfermedad de Chagas en Arequipa, y después se encuentra el tripanosoma, en un frotis de sangre de un paciente procedente de Tahuamanú, del departamento de Madre de Dios, que se considera el primer caso de diagnóstico de Chagas en el país.
y con él abre una puerta muy grande para el estudio del Chagas en el sur del Perú, que causaba mucha enfermedad, no se sabía cómo era y ahora cada vez se controla más. También estudió la fasciolosis humana, reportando el primer caso de fasciolosis en la región. La enfermedad de Carrión la divulgó mucho en sus trabajos de Francia, que fue la base de su tesis universitaria. Como bacteriólogo, realmente fue un gran aporte. Vio los casos de Espundia, la presencia de la cruz palatina en la Espundia, que permanecerá más en la propiedad de la blastomicosis. Esto lo hizo con los doctores Urquieta, Enríquez y otros. Esto está publicado en este libro que él hizo conocer, que se llamaba La Leishmaniasis y Blastomicosis en América. Esta es la cruz de Escomel, que se ha encontrado en varios huacos, es decir, que es un signo que a través del tiempo ha estado presente en esta patología. Escomel también describió la ciencia del tripanosoma y la enfermedad de Chagas en este artículo de la Press Medical. Describió la presencia del teratoma infestas y otras más. Acá vemos a Escomel en su escritorio, una foto coloreada por inteligencia artificial y lo que decían los autores, ¿no? Y como dice ahí, Edmundo Escomel es una persona que ha estudiado estudió la verruga y vio que había unas formas secundarias de la verruga de la enfermedad de Oroya y que los que se contagiaban no se hacían enfermedad y viceversa, una especie de vacuna. Fue un gran aporte también de estudio a la enfermedad de Carrión. Acá vemos la enfermedad de blastomicosis americana, ¿no? Este estudio de lesiones destructivas de mucosas le llevó a estudiar problemas en la micosis profunda, siendo importantes sus observaciones en la paracociomicosis y la sífilis. Contribuyó a señalar que la sífilis no tenía un origen en los camélidos, como era la hipótesis en ese entonces, muy difundida por aquellos tiempos, sino que era por la presencia del Treponema pallidum, que recién se sabía que era el causante de esta enfermedad. Y muchos artículos más numerosos sobre bacteriología, muchos de ellos publicados en esta revista francesa Le Perron, ¿no? Ensayo medical. Y Escomel no solo fue un gran bacteriólogo, además fue un naturalista. Estudiaba la naturaleza. Tiene un libro sobre estudios científicos que resumen todos los estudios que él ha hecho sobre la naturaleza y otros, ¿no? Estudió la mordedura de las arañas de las zonas agrícolas de Arequipa y de los valles costeños de los géneros Glyptocarnium y Glasteracoides. Estudió en 1919 la mordedura de la Astrodecta mantas, la viuda negra, y la mordedura de la escolopendra, que es este gusanito que se los he presentado aquí en la parte inferior, que en algunas personas alérgicas puede llegar a ser muy complicado. Estudió la cara blanca y las despignaciones cutáneas de los valles costeños de Arequipa y describió muchas especies de coleópteros, algunas de las cuales llevan su nombre. Todo esto se encuentra resumidas en las obras científicas de Edmundo Escomel, ¿no? Que es un libro clásico. Acá a la izquierda, para no cansarlos, numerosas publicaciones en las cuales están lo que él describía, la Glyptocarum gasteracantoides, esta araña común que en algunas personas la picadura puede producir incluso insuficiencia renal, ¿no? Y también la viuda negra, que él escribió, que existe en la zona de Arequipa, especialmente en las casas, es una araña casera y que se le reconoce por el triangulito rojo. Entonces, realmente fue un naturalista que estudió a fondo esta parte de los insectos. En 1918, Escomel, Vázquez y Maldonado eh, describen la existencia de boratos en las aguas y manantiales de los ríos alrededor de la ciudad de Arequipa, los cuales se consideraban que eran unas sales de gran ventaja para la naturaleza. En 1918, Escomel escribe El balneario Jesús, el libro que lo tienen a la derecha,
un trabajo para el Sexto Congreso Panamericano realizado en Lima. Le pone en relieve las grandes ventajas de estos baños que estaban al pie del Pichu Picchu, producto de las heladas del Machu Picchu que afloran en aguas en forma de aguas minerales y que son muy sanas para la salud. Después la Sociedad de Beneficencia hizo un balneario como debe ser. En 1921 estuvo las aguas termales de Yuda. En 1935 algunos otros baños medicinales del Perú. Y en 1940 nota biológica sobre la laguna medicinal de la Huacachina, entre otras obras científicas que hace conocer el doctor Escomel. Acá tienen el trabajo de las termas de Yura, que como curiosidad, lo he resaltado en el párrafo de al lado, él decía que el último pozo era el pozo que la gente pensaba que era el más virtuoso porque juntaba las aguas de de los tres o cuatro pozos antecedentes que le antecedían. Pero él decía que no, que era el más peligroso porque había mucha pacientes con disentería y fiebres tifoideas, porque toda la suciedad de las pozas anteriores terminaban en la última y era donde producían más enfermedades. Escomer como naturalista estudió la flora y la fauna junto con Carlos Ochoa, Armando López Miranda, Sagasti, que no es el presidente, y Óscar Tobar, entre otros. Contribuyó al desarrollo de la botánica sistemática, hizo las principales observaciones que se encuentran en la publicación sobre flora y fauna que hizo el Ministerio de Fomento. En el campo de la fauna describió la especie Tenebrionae, la coleóptera, y que se fue llamada después Filorera scomeli, lleva su nombre este coleóptero. La importancia de la Tylophilus farinae, que es el bichito de la harina en la clínica médica, que es la que hace que nos caiga mal cuando la harina está mucho tiempo guardada, y la importancia de del insecto pseudomele en el antiguo Perú, que era un insecto que los incas ya lo conocían y lo utilizaban con fines medicinales. Escobar el naturalista escribe también el Polisanatorio Americano, donde reúne todas las fuentes medicinales de Latinoamérica y fuentes medicinales en el Perú. Estos estudios los realiza viendo la bioquímica, farmacia, medicina natural, aguas termales comunes en Arequipa, con detalladas composiciones químicas de las propiedades medicinales y para qué se pueden usar, ¿no? Y aquí en la imagen de abajo ven la Filorela scomeli, coleóptero que fue descubierto y lleva el nombre de nuestro sabio. Muchos son los trabajos que están ahí publicados. El insecto que ustedes ven es un pseudomelbe, que es un insecto muy antiguo, que ya los antiguos peruanos lo conocían, y está publicado en la Revista Médica Peruana. No solo eso, también participó en la endocrinología. Este es un artículo publicado en la Presse francesa que estudió y describió en forma detallada en 1939 el caso de pubertad precoz, del caso de Lina Medina, que todos lo conocemos, pero que en Europa causó furor, ¿no? No solamente tuvo estas aficiones Escomel, sino también fue un gran arqueólogo. Estudió y describió la flora y la fauna de la arqueología y los restos preincaicos ancestrales del Valle de Majes, ¿no? Hizo descripción de trepanaciones craneanas, de pinturas rupestres en Arequipa y postula que se trata de una escritura hecha a propósito de cálculos aritméticos con este tipo de láminas que han encontrado que guardan alguna similitud, que debe haber sido una forma de contar, una forma parecida a lo que usaban los quipus, que aquí en el sur del Perú los preincas utilizaron. Tejas peruanas precolombinas destinadas a fines aritméticos, que está publicada en las actas del 25º Congreso Internacional Americanista, que se llevó a cabo en Argentina en 1932 en La Plata. Estos huacos son numerosos huacos que él los ha encontrado. Taitamama
Taita y Mama encontrados en Sabandía, ¿no? Que están, como vamos a ver después, en su museo. Es decir, fue un arqueólogo muy minucioso, ¿no? En 1929 describe la fauna de Arequipa, ¿no? También describe la fauna en la laguna de Salinas y otras obras que son publicadas en artículos europeos. Acá bien jeroglíficos que preincas que los ha puesto. Y Escomer, con tanto de sus estudios, hizo un museo. Tenía un museo, Escomel, en Arequipa, en su casa, con una gran colección de todo tipo de cosas. Por eso decir un polímata, agarraba todas las ciencias que quería, desde huesos, animales, vasijas y cosas incaicas. Y esta sala, vamos a pasarlo rápidamente, tiene varios cuartos, varias zonas. Era muy minucioso, lo tenía todo debidamente codificado, sabía qué había en cada anaquel, fíjese la cantidad de salas que formaban el Museo Escomel. Ahí lo tienen al Museo Escomel, en una de sus 6 salas exclusivamente dedicadas al museo, que después este museo fue la base del Museo Antropológico que tiene en la Universidad de San Agustín y algunas otras fueron donadas a San Marcos, ¿no? Acá está parte del museo con todos sus huacos en la parte superior, como ustedes pueden ver. Escomel, no solo eso, también Escomel fue un político, fue alcalde de Arequipa, fue sucesor de Eduardo Hamsen Averasturi y lo sucedió después Modesto Romaña. Esta es una foto de Arequipa de esos años, de 1913, ¿no? Y cómo el padre Barriga describe el papel que hizo Edmundo Escomel como alcalde de la ciudad. Fue político, ¿no? Como salió en todos los periódicos su acción, su trabajo, ¿no? El caso de Andrés Meneses Cornejo, que fue destituido en otro momento por ser de filiación civilista, y Federico Hermel ocupó varios días el alcalde y después lo hizo Escomel. Tuvo numerosos títulos, numerosos premios, laureado en la Academia de Medicina en París, era miembro del número de la Academia Nacional de Medicina, miembro honorario de la Academia de Medicina de Buenos Aires, de la Sociedad Anatómica Patología Exótica de París, miembro correspondiente en el extranjero de la Academia Nacional de Medicina, tiene las palmas académicas de Francia, la Orden del Sol del Perú como comentador y oficial de la Orden de Finlay en Cuba. Realmente son pocos, tiene muchos más premios, pero sería largo el numeral para ver cómo el mundo entero reconocía el valor científico de este polímata. Eh, por razones de salud se traslada a Lima, vivió en el Jirón Camaná en 680, se dedica a ejercer la medicina. Hay un aviso publicado en el Comercio en 1936 que dice: Doctor Escomel, medicina interna, laboratorio de análisis, consulta de 10 a 12, de 3 a 6, en la calle Pelota 680. Fallece, no se sabe bien la causa, el 2 de diciembre de 1959 a 83 años de edad. Su fallecimiento consternó a toda la sociedad limeña y arequipeña. Aquí tenemos un artículo del Comercio, donde salió que ha fallecido el doctor Escomel Hervé, el pueblo, el deber, porque no había el pueblo en Arequipa, el deber por este lado, el pueblo por el otro lado. Todos los periódicos lamentaron el fallecimiento y fue el motivo de muchos homenajes próximos. En conclusión, Escomel es un referente paradigmático de la medicina de Arequipa y del Perú. Paradigmático quiere decir digno de imitación, digno de que sea motivo de ejemplo para las siguientes juventudes médicas que vienen. La importancia de las contribuciones del doctor Edmundo Escomel en la ciencia y medicina, con estudios pioneros, va cobrando cada vez mayor valor en los diversos campos que exploró y sirven de guía para el mejor conocimiento de nuestra realidad. Muchas gracias.